Le pregunto desde su conocimiento y viendo las cosas desde afuera. Doctor, bienvenido. ¿Quién tiene la razón? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. A la ciudadanía que nos escucha también. Es un tema bastante complejo, pero yo creo que tenemos que partir siempre de un tema. Y es una frase que siempre me gusta a mí enseñarla, inclusive a mis queridos alumnos de la UIDE. La democracia va a implicar derecho. Sí, y el derecho implica sistema jurídico y por lo tanto reglas claras. En ese sentido yo creo que hacer unas extrapolaciones respecto de la interpretación de ciertos artículos, en este caso constitucionales y de la ley orgánica de la función legislativa, ya es un tema pasado. Sí, a mi modo de ver, y es un criterio de Esteban Ron, eso sí con responsabilidad personal, el CAL actuó como actuó y sobre eso ya no hay más discusión. Hubo una devolución en ese sentido del proyecto de ley. El presidente tiene que definitivamente reformarlo. El tema del hilo conductor no existe, Fabricio. Tengo que ser súper enfático en ese sentido. Existieron pues las reformas a la ley orgánica de la función legislativa y además la Corte Constitucional en la sentencia que está siendo bastante traída a la opinión pública, la sentencia de la Corte Constitucional, no habla como tal del hilo conductor. Además, recordaremos que las leyes tienen su caducidad temporal. La ley orgánica de la función legislativa, que fue interpretada por la Corte Constitucional, dejó de existir como tal y el artículo fue modificado. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde la devolución o no son fallas semánticas de carácter jurídico, pero ya fue devuelto. ¿Sí? Justamente, pero usted ha recalcado en este término la devolución, y es precisamente en esto en lo que se ampara en este caso el gobierno, en el sentido de que devolución como tal no existe expresamente en la Constitución. La Asamblea debe aprobar, observar, qué sé yo, pero devolución como tal no hay. Y lo que pasó fue que el Consejo de Administración Legislativa CAL no admitió a trámite. Me parece que eso es un poco lo preciso, si se quiere. Bueno, no es que no admitió a trámite. Lo que el Consejo de Administración Legislativa dijo es que la materia estaba... no estaba en materia económica como tal, que existían otras materias involucradas y por lo tanto devolvían, inclusive la votación dentro del CAL utilizó este término, pero nada más. ¿Qué es lo que pasa, Belkis, en ese sentido? Que hay que hacer una interpretación integral de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué es lo que pasa? El Pleno de la Asamblea Nacional aprueba o niega un proyecto de ley. No hay otra opción. O se lo puede volver a tratar, digamos, en ciertos casos, pero aprueba o niega. Y el sentido integral de la interpretación es que cuando el proyecto de ley, en este caso de materia económica, es devuelto, no se lo está tratando. Ni se lo aprueba ni se lo niega. Solo no se lo está tratando. Y para que este proyecto de ley entre por el Ministerio de la Ley, tiene que haber sido negado. Sí, negado como tal, con una votación negativa en el Pleno de la Asamblea. Negado una vez iniciado el trámite. Claro, una vez, claro. Pero exacto, una vez iniciado el trámite, porque también puede pasar que inició el trámite y la Asamblea no se pronunció. Y como no se pronunció, se entiende que hay un silencio de la Asamblea y entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero una vez que ha iniciado el trámite. Exactamente, Fabricio, es que justamente eso es una negativa de carácter parlamentario, ¿sí? Además, porque, y es lo que le decía Belkis, hagamos una interpretación integral. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Los proyectos de ley en materia económica necesitan un tratamiento urgente, ¿no es cierto? Por eso se denominan como tal y se tiene 30 días. Si es que la Asamblea hace el bloqueo de no tratar, que siempre pasa en democracias inestables como la nuestra, ahí entra por el Ministerio de la Ley. Pero, otra cosa, nuevamente interpretación integral. Un proyecto de ley de carácter económico urgente tiene que tener ciertos requisitos que la propia ley establece. Y si no los cumple, tiene que ser devuelto, ¿sí? Ahí hay un error semántico, como le digo Belkis, como te digo Fabricio, hay un error semántico que lamentablemente hace esta confusión, pero tenemos que irnos a aprobar a la parte final, aprobar o negar. En este caso no ha sido ni aprobado ni negado, y yo creo que el propio gobierno se ha dado cuenta de que no pueden utilizar este término de que va a entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque ya existen voces. La comunidad jurídica se ha expresado, la comunidad académica se ha expresado, inclusive los retros, y perdón que utilice un coloquialismo, los retros que ha dado la propia ministra Vela, ¿sí? La propia ministra Vela a veces decía por el Ministerio de Ley, otras analiza, otras dicen, no sé, tal vez sí. Entonces todavía hay esta discusión. ¿Sí? Si es que esto se profundiza y si esto llega a tener un conflicto mucho más arduo en ese sentido y si esto llega a materializarse, es decir, que se publique la ley en el registro oficial, ya decía yo, las demandas de inconstitucionalidad de esta ley van a llover y la Corte Constitucional se va a pronunciar. Y tranquilamente esto puede generar otro desbarajuste institucional dentro del gobierno. Entonces hay que tener eso muy en claro.
Y hay una cosa, la Corte Constitucional, y tengo que ser súper enfático en ese sentido, no es un órgano político. Al menos esta Corte Constitucional no ha actuado de manera política y nos da cierta seguridad jurídica al Estado, a los ciudadanos, a la administración, a los administrados. Dudo mucho que la Corte vaya a ser como que condescendiente con la situación política del Estado, porque la Corte Constitucional va a revisar la constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, del pronunciamiento y de lo que pretende hacer en este caso el gobierno. Yo creo que el gobierno tampoco tiene clara la ruta. Justamente, y hacia eso iba mi siguiente pregunta, más allá de las eventuales demandas de inconstitucionalidad que se puedan presentar ante un escenario como ese, ¿cómo se mira el panorama político en el país? Bastante complejo, sí, y yo justamente hacía un análisis del discurso de lo que pasó este fin de semana, este feriado, y realmente las fiestas octubrinas fueron tremenda plataforma política para ver de qué lado están las fuerzas, ¿sí? Por un lado tenemos una indeterminación en el sentido de qué va a pasar con esta ley. El propio gobierno no sabe qué hacer. Tenemos un discurso variante del presidente de la República, Guillermo Lasso. En las fiestas octubrinas, en el acto ceremonial, protocolario y demás, tuvo cierta situación, se pronunció respecto de lo que podía pasar con esta ley, pero luego en el Monte Sinaí dice que se está obstruyendo el desarrollo del país. Entonces tampoco hay elocuencia en ese sentido y no se puede ver hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende con este proyecto de ley, pero también la Asamblea Nacional no está colaborando. Pero no está colaborando no en el sentido de producción legislativa, sino que ya tiene una desinstitucionalización que podríamos decirla natural, que podríamos decirla que es herencia, pero también claro, que no se pasa refleja por esta administración sí, como tal y lo que ha ocurrido. Pero también se refleja en estas actuaciones, Belkis. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo se han movido, principalmente cuando se distribuían las comisiones, ¿sí? Y los juegos y los lloros, inclusive de ciertos asambleístas. Entonces eso no abona, ¿sí? Hay desconfianza en el proyecto de ley como tal y hay desconfianza en el órgano que quiere o que tiene la obligación de aprobarlo. En ese sentido, pues, la institucionalidad se ve gravemente afectada. ¿Qué nos queda? Perdón, Fabricio, solo para terminar la idea, yo creo que el gobierno debería hacer un análisis súper integral. ¿Y qué es lo que pasa en las democracias inestables como las nuestras, como las sudamericanas, ¿sí? Los gobiernos pueden hacer un paso al costado, no un paso al costado en el sentido de desapegarse del proyecto político, pero decir, ok, me equivoqué, vamos, ¿sí? Hagamos un análisis sesudo de esta en ley. aras de la unidad y del consenso. Más que nada en aras de los intereses nacionales, ¿sí? Las crisis económicas realmente requieren de reacciones. Y este tipo de reacciones son circunstanciales, pero también son inmediatas. Y este gobierno entraba con ese A condicionamiento. mí, por ejemplo, me da la impresión, para mí es claro que hoy hay un choque ya de trenes. No es que va a haber, para mí ya hay un choque de trenes entre Ejecutivo y Legislativo. Las diferencias no sé si sean salvables. En la política todo puede suceder, se podrían salvar, pero a esta hora yo siento que hay evidentes diferencias entre Ejecutivo y Legislativo. Después, tenemos el tema de los Pandora Papers, sobre lo cual desde la semana anterior en este espacio hemos planteado la necesidad de que el presidente profundice en sus explicaciones más allá de la generalidad, que pase de la especificidad, mejor dicho, de la generalidad a la especificidad sobre algunas explicaciones que no ha abundado. Y claro, hay quienes sostienen que hay que dejar que actúe la institucionalidad. Pero yo pregunto, doctor Ron, Belkis, amigos y amigas que nos siguen, que nos escuchan, ¿qué institucionalidad? ¿Podemos creer en la Contraloría? ¿Podemos creer en la Fiscalía? ¿Podemos creer en la Unidad de Análisis Financiero? ¿Podemos creer en la Comisión de Fiscalización? ¿Podemos creer en la Comisión de Garantías Constitucionales? ¿Podemos creer en la Asamblea Nacional? O sea, yo siento que hemos llegado a un punto, no sé si no retorno, de poca credibilidad en la institucionalidad de la República, doctor. Me gustaría un comentario al respecto. De seguro. Es una desinstitucionalización de la administración pública como tal. La administración pública, como todos nosotros conocemos, pues es el sinnúmero de instituciones que forman parte de esta sinergia estatal que tiene que haber. Y cada una de las instituciones tiene sus problemas administrativos, problemas jurídicos y problemas principalmente de carácter coyuntural. Ahora, las diferencias legislativo-ejecutivo son bastante complicadas en este momento de ser zanjadas, pero existe una vía, y es una vía tal vez utópica, que son intereses nacionales. No hay otra, ¿sí? Y en ese sentido, pues, el Ejecutivo tiene que hacer un análisis sesudo de lo que puede pasar con esta ley, y el Legislativo tiene que tratarla como tal en el caso de que cumpla los requisitos establecidos en la propia ley. ¿Qué pasa con los Pandora Papers? Los Pandora Papers es un escenario bastante complejo porque tiene que ser analizado desde varios puntos y sus efectos y sus afectaciones tienen un sinnúmero de variables. En primer lugar, yo creo que la política.
¿sí? Tenemos que ser clarísimos. Los Pandora Papers es una filtración de información que va a traer consecuencias de carácter jurídico en los diversos países en cuyos jefes de Estado están involucrados. Sí, de seguro va a traerlo, pero nuevamente se tiene que respetar la institucionalidad. Y en este caso es muy complicado señalar que el presidente de la República ha cometido uno u otro delito. No se puede, porque tiene que haber definitivamente un pronunciamiento por parte de la institución estatal correspondiente. Hay que investigar, entonces. Hay que investigar, y hay que investigar por doble lado, Belkis. En primer lugar, por el tema de la responsabilidad política, de acuerdo, pero también por el tema de la responsabilidad penal y por la responsabilidad civil y la administrativa de ser el caso. Todos estos, todo este margen de investigación tiene que ser realizado sí o sí. ¿Sí? La Asamblea ya vemos que se va a encargar a través de esta comisión, que no es la comisión de fiscalización, sino la de garantías constitucionales. Ya va a iniciar un proceso de fiscalización en el ámbito político, pero también tiene que accionarse en el ámbito ordinario, justicia ordinaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía no tenemos la información. Hablaba justo ayer con un experto y me decía que los Pandora Papers todavía no están en una plataforma que se tenga acceso generalizado. Que cualquier persona pueda coger y revisar. Lo que pasó con Wikileaks, Fabricio, lo que pasó con los Panama Papers, ¿sí? Es un sistema... Pero verá lo que le pasó a Assange por hacer eso, ¿no? No, de seguro. Pero es una plataforma que se llama CBS, es un nombre técnico, y se va a liberar. Y va a estar por momentos en la red y demás. Sí, es bastante complejo, pero hasta que se tenga esa información, no sabemos qué va a pasar. Pero más allá de eso, alguien podría presentar, no sé, una denuncia en este sentido. Entiendo que ya lo hizo Yacu Pérez. Exacto. Sí, podría darse. Y en ese caso tendría que investigarse. Pero las denuncias tienen que ser justificadas. En este caso estábamos hablando de dos tipos penales. Yo no soy experto en derecho penal. De hecho, si me contratan en derecho penal, van a perder el caso. Sí, zapatero a tus zapatos. Pero en ese sentido, existen dos tipos penales que podrían configurarse. ¿No es cierto? Elusión y evasión. Pero nuevamente tiene que darse un pronunciamiento por parte de la institucionalidad ecuatoriana. La famosa prejudicialidad, que ya lo habíamos discutido en otros espacios contigo, Fabricio, cuando tratábamos otros temas, requiere un pronunciamiento de la institucionalidad. En este caso, si es que cualquier persona, no hablemos del presidente Guillermo Lasso, cometió cualquiera de estos delitos, tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada, porque son delitos de carácter tributario. Y sobre eso, actuar. ¿Sí? Sobre eso, realizar la investigación. Obviamente por cuerda separada. Lo político y lo judicial. Pero tiene que darse. El tema es que en este país, lamentablemente, todo se mezcla. Todo se mezcla. ¿Qué hay? Y yo he dicho en varias ocasiones. Politización de la justicia, judicialización de la política y mediatización de la justicia. ¿Ah? Que eso es todavía más evidente en el Ecuador de hoy, doctor. Sí. Es que lo que tenemos que hacer es tenemos que ser súper objetivos de decir cuál es el panorama actual. No hacer una especulación. ¿Qué es lo que pasa? Yacu Pérez Belkis ha presentado una denuncia. La Fiscalía, si es que encuentra las motivaciones serias, tiene que iniciar la investigación. De la misma manera, en la Asamblea se tiene que dar una investigación. Es una investigación diferente, de naturaleza diferente, de carácter político. Y si de esta hay indicios de responsabilidad penal, se tiene que pasar a las autoridades. Pero es todo un proceso, ¿sí? Lamentablemente no tenemos en ese sentido, ya decíamos el tema de la institucionalidad, pero aquí hay que agregarle un factor extra, que es el tema de la comparación con lo que está pasando en otros países. Ya tenemos el caso de Sebastián Piñera y Chile, ¿sí? Y nosotros somos campeones mundiales para homologar prácticas internacionales. Pero no hacemos. Pero solo las que conviene, pues usted sabe. No. Es que siempre, Fabricio, ¿sabes por qué? Porque vemos un ejemplo, pero nunca, y para traer un ejemplo internacional al Ecuador, siempre tiene que haber un proceso de adaptación y de adopción. Pero siempre utilizamos el ejemplo. A eso me refiero. Ya es parte de la cultura jurídica y política ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, mira cómo está presionando a la ciudadanía y mira cómo está presionando el legislativo a Sebastián Piñera. Y eso se quiere homologar acá. Pero obviamente los sistemas jurídicos son diferentes. Entonces el procedimiento va a ser diferente. El juzgamiento de carácter político va a ser diferente. El juzgamiento de carácter judicial va a ser diferente. Tal vez la justicia chilena, bueno, de hecho lo es mucho más expedita, pero tenemos que seguir los procesos. Y ahí es donde se va a dar esta confluencia de tratar de extrapolar lo que realmente pasa. Pero, nuevamente, en aras del bienestar ciudadano y del bienestar en general de la percepción de lo que es la administración de justicia y que podemos seguir, creo que tenemos que respetar los procesos, pero las autoridades tienen que también pronunciarse de manera correcta. Doctor, antes de, perdón Belkis, que te robe la pregunta, pero solamente para seguir en ese hilo conductor, ¿usted no siente que la fiscal está, digamos, no ha actuado con mayor celeridad si comparamos con los chilenos?
¿Usted no cree que la Fiscalía hoy como que no pasa nada, no dice nada, no hace nada sobre este tema? A ver, ya la Fiscalía ha tenido malas experiencias previamente cuando se ha pronunciado de manera anticipada, ¿sí? Ya tuvimos en el caso Sobornos, recordarás en el tema de las elecciones cuando hubo estas denuncias de fraude y demás, que no se lograron hacer las correctas coordinaciones entre una y otra institución. Entonces yo creo que en este caso la doctora Salazar está siendo pausada, pero está siendo pausada en virtud de lo que está pasando. Y esperemos que no sea un cálculo de carácter político, sino de recibimiento de información para poder iniciar las diferentes investigaciones. ¿Usted cree que es pausa, que es estrategia o qué? Porque claro, ante los ojos de la opinión pública podría sentirse que la Fiscalía no ha hecho nada o sí, no está haciendo nada. No, definitivamente. Ante la opinión pública se ve que la Fiscalía no ha accionado absolutamente nada y que no se ha pronunciado y que tampoco ha dicho nada de la denuncia de Yacu Pérez. ¿Sí? Y que tampoco ni siquiera ha dicho el típico discurso de vamos a iniciar las investigaciones o se dará el trámite legal. Pero sí, yo creo que el caso es tan delicado. Existen tantos actores involucrados, hay tanta información y puede haber tanta trascendencia futuro que más bien la Fiscalía está pausada, esperando, no creo que políticamente, pero esperando a que se configuren elementos, en este caso para poder iniciar las investigaciones. ¿Qué elementos, Fabricio? Información. Solo información y ver qué puede ir sucediendo alrededor de esto. Pero mientras tanto, y mientras nuestro jefe de Estado y mientras nuestros políticos no asuman un rol que tiene que ser de transparencia, vamos a tener complicaciones. Ya vimos las elecciones que dijo el presidente de la República en plena sesión protocolaria de las fiestas octubrinas, cuando dijo que los principales evasores ya se conocerán. Entonces, evasión con evasión no se puede tapar, delito con delito no se puede tapar. Eso es lo que causa desinstitucionalización. Yo no fui, eres tú. Si yo no tengo nada que ocultar, vamos al proceso de investigación, ¿sí? Abro mis cuentas. Claro. Y, de hecho, han existido ciertas acciones bastante buenas, digamos, por parte del presidente de la República, y hay que reconocerlo cuando renuncia al sigilo, ¿sí? Entonces dice, están abiertas las puertas, investíguese lo que Pero le van a decir, los detractores del presidente le va a decir, claro, renuncia al sigilo porque resulta que la plata no está a su nombre. Ajá. O las empresas ya no están a su nombre. Eso le van a decir. De acuerdo. Pero también hay que nuevamente irnos al tema jurídico, Fabricio. La prescripción de los delitos, ¿sí? Ciertos delitos de acción pública y otros de acción privada, nuevamente recalco, no, perdón si me equivoco en ese sentido, no soy experto en materia penal, pero tienen una prescripción, ¿sí? ¿Y qué es esto? Que ya no pueden ser investigados, que no pueden ser juzgados y demás. Pero yo creo que en este caso los dos tipos penales que podrían ser protagónicos en este futuro análisis todavía no han prescrito. Entonces tranquilamente pueden ser investigados y juzgados. Porque la campaña presidencial y el presidente Guillermo Lasso ha dicho que él se ha despojado de los bienes en paraísos fiscales o hizo los movimientos transaccionales internacionales previo a ser candidato a estas últimas elecciones, porque obviamente tenía que aplicarse la ley de la Consulta Popular 2018, ¿sí? Pero ¿ha pasado cuánto tiempo? No ha pasado ni siquiera un año. Entonces, si en el caso de existir, hay que cuidar mucho esto, un delito, tranquilamente puede ser investigado y no ha prescrito. Entonces, todavía hay chance de las investigaciones. Tampoco nos vayamos a comer el cuento, y perdón el coloquialismo, de que los delitos están prescritos o que no se puede investigar en virtud de eso. Son plenamente pesquisables en este momento cualquiera de los tipos penales que podrían aplicarse. Y no solo para Guillermo Lasso, sino para cualquier otra persona que esté involucrada. Correcto. Doctor, dado todo lo que hemos visto que ha ocurrido en este último tiempo respecto de los desencuentros, por utilizar un término del gobierno nacional con ciertos sectores como el sector agricultor del país, la ley urgente, los Pandora Papers, esta relación friccionada con el legislativo, hay quienes advierten que ante una eventual insistencia de este proyecto económico urgente, cumplidos estos 30 días, dada la lectura que hacen, sostienen que el gobierno en este momento tendría aún más las de perder. ¿Usted coincide con esta lectura? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está visorando? Tal vez una muerte cruzada. Sí, y hay que decirlo, por suerte ha bajado. Por ahí también quería ir, porque yo consultaba en la entrevista anterior, más bien no da la sensación de que se está debilitando justamente esa posibilidad. No, yo creo que más bien se está acrecentando, Belki. ¿Sabe por qué? Porque la muerte cruzada, cuando recién se la lanzó,
los famosos mecanismos democráticos o constitucionales que querían y que se haga elocución la propia ministra Vela nuevamente y ciertos actores de gobierno, la muerte cruzada en este momento ya se puede configurar. Cuando recién se la lanzó no se podría configurar. Existen dos tipos de muerte cruzada, ¿no es cierto? La que proviene del legislativo y la que proviene del ejecutivo, ¿sí? El ejecutivo puede activar el tema de la muerte cruzada siempre y cuando se cumplan dos parámetros. En primer lugar es el bloqueo, ¿sí? Y la otra es que existe una grave conmoción interna, ¿no es cierto? Con la insistencia de una ley o de esta ley o de lo que vaya a presentar el Ejecutivo, ya se puede evidenciar el bloqueo, ¿sí? Porque en una primera instancia, ¿qué dijo el Legislativo? Dijo, ok, esto no tiene o no es solo materia económica, yo devuelvo, pero si insisto sobre lo mismo, haciendo las reflexiones y haciendo las modificaciones a este proyecto, tranquilamente ya podría evidenciarse. Entonces, tal vez se caldea por ahí un poco más el tema. Y por otro lado, del Legislativo al Ejecutivo también. ¿Por qué? Porque en un inicio no se le podía plantear la muerte cruzada al presidente Lasso porque no había plan de desarrollo. Sí, esa es la siguiente causa, la diferencia de la otra relación, la que es legislativo-ejecutivo. Perdón, ejecutivo-legislativo. Aquí, ¿cuándo se puede dar la muerte cruzada llamada por el legislativo al ejecutivo? Nuevamente, conmoción. Es decir, que el legislativo destituye al presidente. Claro, exactamente, sí. Pero ¿cuáles son los parámetros en ese sentido? Número uno, que exista nuevamente la conmoción y demás y que haya incumplimiento del plan de desarrollo. El plan de desarrollo ya fue presentado, ¿sí? Ya existe el plan de desarrollo creando oportunidades, me parece que se llama así, que fue presentado por el Consejo Nacional de Planificación, ¿sí? Que tiene 5 ejes, me parece que 18 objetivos, pero ya puede verse o ya puede darse un tema de desconfiguración del mismo o incumplimientos del mismo. Obviamente estamos a pocos meses del inicio del gobierno y el plan tiene sus cuidados también de carácter político. Es un plan bastante programático que utiliza una sintaxis diferente y que también tiene condicionamientos. Es decir, miren, esto es lo que ofrezco siempre y cuando las condiciones se den. Pero ya hay un plan y ya puede ser fiscalizado por la Asamblea. A eso me refiero. Entonces, ya puede haber este cruce. Entonces, la muerte cruzada puede ser llamada tanto por el Ejecutivo, porque ya se podría dar la configuración con la insistencia, pero también por parte del Legislativo, porque ya hay plan de desarrollo. Entonces, no creo que sea tan descabellado todavía hacer el planteamiento de la muerte cruzada. Nuevamente, el gobierno tendría las de perder. ¿Por qué? Porque finalmente la Asamblea, con los bajos niveles de credibilidad y con los bajos niveles de institucionalidad, y hablemos de bajos niveles porque no hay producción legislativa, a los ciudadanos comunes y corrientes, creo, y me incluyo, nos va a dar igual que se cambien las autoridades del legislativo. Mientras que... Pero no del Ejecutivo. Pero no del Ejecutivo. Hay un jefe de Estado que viene de un proceso político histórico e inclusive cultural que nos está afectando, que hay un recambio respecto de la concepción del Estado, que la gente depositó muchísimo la confianza más en el Ejecutivo que el Legislativo. Entonces, yo creo que tiene mucho más que perder. En este caso, el Ejecutivo es mucho más complejo. Oiga, doctor, y con esto termino. Digamos, en los últimos días se ha hablado mucho, algunos actores cercanos al presidente Lasso han hablado de golpismo, de conspiración, de desestabilización, etcétera. Yo el fin de semana, por ejemplo, posté en mi cuenta Twitter para que la gente, alguna gente, sobre todo estos fanáticos que ven golpismo e inestabilidad en todo, o desestabilización en todo, lean por lo menos la Constitución, y posteaba el artículo 129 y 130 de la Constitución, para entender que no es tan fácil llevar a juicio político al presidente de la República y que no es tan fácil destituir al presidente de la República. Pero yo le pregunto, jurídicamente y políticamente, ¿es posible esto? Llevar al presidente de la República a juicio político, por ejemplo, por alguna causal vinculada a los Pandora Papers, más allá de que en las posibles causales que establece la Constitución no figura esa, precisamente. Claro, eso es sí leí tus tweets, Fabricio, ya sabes, soy seguidor. Gracias. Y está bien que se hagan este tipo de declaraciones. En este caso existen dos procesos en el legislativo y que tiene que ser súper claro. Uno es la destitución y otro es el juicio político. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha conformado en este momento a través de la Comisión de Garantías Constitucionales? ¿O qué es lo que se está pretendiendo? Es que se haga un informe para propender a una posible destitución, no juicio político, porque juicio político tiene otro trámite, Fabricio, en la Comisión Específica de Fiscalización. Eso hay que ser súper claros. ¿Es fácil o difícil llevar a un jefe de Estado a un juicio político? Yo creo que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la configuración del incumplimiento
de las funciones o la configuración del incumplimiento fáctico del plan de desarrollo dentro de esta propia Comisión de Garantías Constitucionales va a ser muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque nuevamente no tenemos un parámetro que nos pueda decir si está incumpliendo o no está incumpliendo. Pero por otro lado, el juicio político como tal, que no está activo, ojo, que no está activo en este momento porque no está siendo llevado a cabo por parte de la Comisión de Fiscalización, es más complejo aún. ¿Por qué? Porque la fiscalización responde a otra naturaleza. De que se puede, pero no es tan fácil. Se requieren de elementos de fiscalización y control muy, muy elocuentes. Lo de los Pandora Papers, sí puede ser trascendental, pero cuando se cumplan dos prerequisitos. Número uno, cuando ya exista la información y se vea que efectivamente existió al menos una intención de los dos tipos penales que ya hablamos. Y la otra, que exista la prejudicialidad. En este caso, que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada o al menos un proceso iniciado respecto de esto. Esas serían las conclusiones, Fabricio. Correcto, doctor. Gracias por ilustrarnos con su criterio jurídico, sobre todo, la parte jurídica obviamente atada a la discusión política también. Esteban Ron, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, jurista, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. 8 de la mañana, 34 minutos.